Muy buenos días, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la serie Identidad. Estamos tratando esta serie y esta es la enseñanza número 3. La primera enseñanza estudiamos acerca del señorío de Jesús sobre los cristianos. Hemos estado manejando una definición de identidad muy básica que la encontramos dentro de cualquier diccionario secular. Y digo básica porque faltaría añadirle unas cosas más para que realmente sea todo lo que implica la identidad. Pero la definición es o se refiere a características propias que tiene una persona individual o un grupo que lo hace distinto a los demás. Mirando de esa perspectiva, una de las características que nosotros tenemos como cristianos es de que ya nos tenemos libertad en el sentido de que no nos autogobernamos. Ahora tenemos un Señor sobre nuestras vidas y es precisamente lo que tratamos en la primera enseñanza, que ahora le pertenecemos a alguien y nos debemos a Él. Todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, la única respuesta correcta que pudiéramos tener nosotros hacia lo que Él hizo por nosotros es una entrega y una rendición total a Él. Ahora, en la segunda enseñanza estudiamos que si tenemos un Señor, entonces también somos esclavos, ¿no? Somos esclavos de ese Señor. Y eso es lo que vimos en las primeras dos enseñanzas. El día de hoy vamos a abordar un tema que he titulado A imagen de Dios. A imagen de Dios. Constantemente en estudios anteriores yo he estado manejando de que muchas veces cuando venimos a Cristo, pues reconocemos cómo éramos, ¿no? Cómo habíamos ofendido a Dios, habíamos vivido abiertamente en rebelión en contra de Dios y de repente nos presentan el Evangelio, nos arrepentimos, oramos al Señor por perdón y el Señor perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Pasamos de ser condenados a ser justificados, pero hay otra área en la que también el Evangelio se ocupa y esa área tiene que ver con lo que somos, con todo lo que hay en nuestro interior que se fue formando a través del desarrollo de nuestras vidas, desde la infancia hasta la edad adulta, donde empezamos nosotros a tener esa identidad a través del entorno sociocultural en el que vivimos. Esa forma de responder a las situaciones diferentes, esa forma emocional en la que muchas veces también nos movemos, todo eso el Evangelio también se ocupa. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo que viene a ser en el nuevo creyente, donde viene una regeneración completa, una renovación en todo lo que nosotros somos. Y este es un proceso en el que ahora el nuevo cristiano empieza a comenzar, pero donde él mismo es parte también de esa responsabilidad. Ahora, quiero reforzar un poco más el concepto de identidad. Porque como hace rato les decía, ese concepto es bueno, pero todavía resultaría algunos puntos más para mejorar, ¿no? No pretendo mejorar la definición, pero también identidad implicaría o se refería a un principio en el cual el sujeto define lo que es. Recordemos que identidad tiene que ver con lo que somos, con el yo, que es el hombre, y lo que es también para otros. Dentro de la identidad está compuesta por los valores, por los pensamientos, por los sentimientos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque me gustaría comenzar que veamos la diferencia entre identidad y personalidad. La identidad tiene que ver con todo lo que hace rato mencioné, pero la personalidad tiene que ver con la conducta. La identidad es parte de la personalidad, porque al final el hombre se va a conducir de acuerdo a lo que él es. Entonces, cuando nosotros vemos la conducta, es su personalidad, que al final va influenciada por todo lo que él está compuesto en su esencia. Entonces, esto es importante para lo que voy a ir desarrollando a continuación, porque la identidad también implica la percepción que uno tiene de sí mismo a diferencia de los demás. O sea, yo me percibo así. Ahora que estaba viendo eso de cómo nos percibimos, ayer me salió ahí un anuncio por el Universal, uno de noticias allá en México, que decía, hay una cantante que ella se cuenta que comenzó, estudió música, ¿no? Pero de repente me llamó la atención porque yo como que empecé a seguirla desde que, a ver, ¿no? Que ella empezó a surgir desde sus inicios. Haz de cuenta que había, como en nuestros países, los mercados, los tianguis, y había gente ahí tocando y ella se metía a tocar. Se llama Flor Amargo. Y ella se metía ahí a tocar y a hacer sus cosas, ¿no? Y me llamó la atención porque por lo diestra que era para tocar.
Instrumento que le tocabas, mira, lo hacía y bien. Y resulta que dice Flor Amargo llorando. Yo dije, llorando por sus comentarios. Dije, ¿y ahora qué hizo? ¿No? Porque al inicio dije, me llamó la atención, le digo, por lo diestro que era. Y después empezó a presentar a su novia. Yo dije, uy, bueno, pues ¿qué podíamos ver cuando no estamos instruidos por la palabra? Y después Flor Amargo llora por sus comentarios. Dije, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Y resulta que estaba llorando porque dice, ¿cómo es posible que yo no exista? Yo no existo para muchos. Aquellos que no creen en el vocabulario, en la palabra inclusivo, porque yo soy no binario o no binaries, ¿no? Entonces yo no existo para muchos. Y tú te quedas así como que, o sea, ¿cómo la identidad de la persona empieza a perderse? Y todo esto es por lo que voy a abordar, por la separación de Dios. Déjenme decirles que una de las cosas con las que comienza la identidad es con la identidad de género. Que esos temas los voy a dejar hasta el final porque va a estar muy interesante. Pero miren, en el huerto del Edén, cuando se rompe la relación perfecta con Dios, no solo se perdió la comunión directa con Él. ¿Saben qué se perdió? Comenzó a perderse la identidad del hombre. Se perdió la identidad. El hombre, antes de su caída, su identidad la tenía clara. Pero cuando viene la caída, o sea, se pierde y ahora encontramos personas que tienen problemas con la identidad, personas que tienen incluso trastornos de identidad o de personalidad. Ahora, dice ahí Génesis capítulo 1, 26, se los leo. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que vean el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Verso 27, y Dios creó al hombre a su imagen. Ahora, ¿qué implica ser hechos a la imagen de Dios? Yo anteriormente ya les había comentado que el ser hechos a la imagen de Dios implica que Dios compartió esos atributos de Él para con su creación, que se llaman atributos comunicables. Nosotros amamos. Nosotros somos misericordiosos, nosotros presentamos bondad, nosotros en un momento dado presentamos ese mismo reflejo de lo que es Dios en esencia. Ahora, esas cosas que nosotros somos, o en ese momento fue creado Adán y Eva, fueron hechos a la imagen. Hay muchos estudiosos que dicen que esta palabra imagen tiene que ver con personalidad. La personalidad, hace rato mencioné, que la identidad es parte de la personalidad. O sea, la persona se va a comportar de acuerdo a los valores, emociones y pensamientos, de acuerdo a lo que él es, a lo que yo soy. Yo me voy a comportar de acuerdo a lo que yo soy. Si partimos de ahí, ¿cómo se comportaba Adán y Eva? De una manera que se identificaba con Dios. ¿Por qué? Porque amaban de una manera correcta. Mostraban misericordia, compasión. Sus pensamientos eran limpios, sus emociones, todo lo que ellos eran era alineado al carácter de Dios. O sea, Dios no solamente creó al ser humano, o mejor dicho, cuando Dios crea al ser humano, también le dio identidad. Y esa identidad es con su persona. Al darle identidad, Dios colocó en ellos valores. Valores en la vida del ser humano. ¿Qué valores? Valores que encontramos como, vuelvo a repetir, el amar, el respeto, el no robar, a pesar de que estos mandamientos fueron dados muchos años después, la Biblia dice que Dios puso su ley en el corazón del hombre. Porque los valores tienen que ver en la forma en la que cómo nosotros distinguimos lo bueno y lo malo. Pero para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, esto solamente se llega a cabo mediante un parámetro, una norma, una ley. Y esa es la ley que Dios puso en nuestro corazón. Dice ahí Romanos 2.15 en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 2.15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón.
observen, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Se refiere obviamente de aquellas personas que nunca escucharon el evangelio. Aquellas personas que en un momento dado nunca se les predicó, nunca escucharon hablar del Señor. ¿Cómo es posible que esas tribus de años atrás, que nunca se les predicó el evangelio, entendían que matar era malo? Entendían que dar a su hija no virgen era malo. ¿Cómo ellos lo pudieron percibir? Por la ley que hay en su corazón. ¿Cómo nosotros entendemos desde que nacemos y en la experiencia personal que hacer ciertas cosas es incorrecto? ¿Quién nos puso eso en nuestro corazón? Bueno, eso viene porque Dios puso su ley escrita en nuestro corazón que hace funcionar de una manera correcta nuestra conciencia y los valores, en el cual ahora tenemos un parámetro en el cual ver qué es bueno y qué es malo. Por eso no hacemos las cosas, por la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia funciona como un freno al corazón corrompido. ¿Por qué la gente que no conoce a Dios no se corrompe a tal magnitud? Por la conciencia que hay en ellos. Entonces, lo que Pablo aquí presenta en Romanos es que Dios le da la ley, pone su ley en nuestros corazones. Ahora, una de las cosas que vemos cuando vemos que Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén y Dios los formó a su imagen, les dio identidad, les dio valores. Cuando tú comienzas a leer el Génesis, no avanzamos mucho cuando llegamos al capítulo 4 y encontramos que Caín mató a Abel. Después continuamos leyendo y llegamos al capítulo 6, el verso 5 que les quiero leer. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pasó con ellos? Vean el verso 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto de corromper se refiere a una descomposición moral. O sea, ¿qué estamos viendo? Que la imagen de Dios en el hombre se contaminó. No pasó mucho tiempo, se perdió la imagen moral de Dios en el hombre. En la caída, el hombre perdió esa identidad con Dios y empezó a corromperse. El hombre, al desconectarse de Dios, perdió su rumbo. Perdió su brújula, perdió todo sentido de dirección. Es por eso que no nos debe de extrañar que en la actualidad tú encuentres a muchas personas que no saben quiénes son. O sea, el no saber quiénes son, el no identificarse ellos mismos, por eso nos habla de que su relación con Dios, está muy alejada. Es el resultado del alejamiento de Dios en la vida de ellos. Y lo único que viene es su oscuridad. Pero déjenme decirles algo. Nosotros como cristianos, nuestra identidad fue formada alejada de Dios. ¿Cuántos de nosotros entendimos que el ser hombre implicaba ser macho? ¿No? O que la mujer, muchas veces le enseñabas la mamá a la hija, no te dejes, hija. No, tú respóndele. No, tú como sea, pero y de una manera venía una instrucción de una manera incorrecta. Ahora, una de las cosas que vemos es que nuestra identidad fue formada por eso. Cuando venimos a Cristo, hace rato mencioné, sabemos que hemos pecado, que hemos ofendido, bueno, pues nos arrepentimos. Pero también comienza una restauración de toda esa suciedad de la cual nosotros en un momento dado fuimos partícipes a lo largo de nuestro crecimiento. Y comienza un cambio de valores, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestras ideas. ¿Por qué razón? Porque como es de entenderse, en este contexto sociocultural en el que el individuo vive y está inserto, obviamente es fundamental y decisivo para la creación de su identidad. Si tú lo miras, ahorita muchos en la actualidad siguen, o mejor dicho, la cultura ha tomado la batuta de decirnos qué es correcto y qué es incorrecto. Ahora la cultura ya no es Dios, ni es a lo mejor un intelectual, o a lo mejor sí, pero los que están influenciados por la misma cultura, no, están metiendo el patrón de lo que debe de ser con el comportamiento del hombre. Entonces ellos están tomando esa identidad. Por eso Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo.
Y esa palabra conformar significa no se moldeen, que el mundo de afuera no sea ese patrón para nosotros en nuestro estilo de vida. Entonces, una de las cosas que vemos es que todo eso ha formado todo lo que eres ahorita, o todo lo que éramos. Y entonces viene una transformación a nuestras vidas. Por eso dijimos que la identidad también se refiere a un proceso que se va formando con el tiempo. Que lentamente, o mejor dicho, que lamentablemente cuando atravesamos situaciones difíciles desde la niñez hasta la etapa adulta, ¿qué creen? Nunca nos enseñaron a canalizar nuestras emociones. Nunca nos enseñaron a cómo aprender a solucionar nuestros problemas. Nunca nos dieron un parámetro, una unidad de medida a considerar de cómo debiera de ser nuestra reacción ante tales situaciones que vivimos. Pero ahora en Cristo, nosotros como cristianos, sí encontramos una medida, sí encontramos un patrón a cómo ser. Y ese patrón es que debemos de ser como Cristo. La medida es Cristo. Esto es una manera general, lo que estoy diciendo. Pero más adelante vamos a ver de una manera específica qué es ser como Cristo. Porque es fácil decir, no, pues sé como Cristo. Bueno, pero es global eso. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué significa? Bueno, vamos a ver a continuación. Pero antes de tocar eso, quiero decirles que nuestra identidad debe de responder a lo que Cristo quiere que yo sea. Eso es. ¿Por qué razón? Porque recuerden que Dios hizo al hombre ¿a qué? A su imagen. Su identidad del hombre reflejaba la imagen de Dios en sus valores, en sus ideales, en sus pensamientos, en su conducta. O sea, que había una manera de vivir regulada, ¿no? Esa identidad que tenía el hombre de Dios. Ahora déjenme decirles algo. Nosotros como padres no somos el parámetro de conducta. Quiero que quede claro, no se me vayan a confundir. Nosotros como padres no somos el parámetro de conducta. Tú como madre, tú como padre no eres el parámetro de cómo debemos de enseñarle a nuestros hijos a responder ante las diferentes situaciones que ellos van a enfrentar. Ahora parece contradictorio, ¿no? Pero quiero que vean el sentido. Tú no eres el parámetro. Nosotros les indicamos cuál es el parámetro. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no deben de ser formados a nuestra imagen. Y muchos de nosotros sí formamos a nuestros hijos a nuestra imagen. Que viene a la iglesia y ya no le habla fulanito, no te juntes con ellos. Tú no eres el parámetro. Oye, que hay situaciones, no le hables, no esto, en la escuela, no, tú también dale. O sea, los estamos formando a nuestra imagen. Y el niño no debe ser formado a tu imagen, porque ya tenemos muchos males. Nosotros necesitamos formar a nuestros hijos a la imagen de Dios. Por eso decía que nosotros como padres no somos el parámetro. Es Cristo el parámetro. Nosotros les indicamos hacia dónde apuntar. Su identidad de ellos tiene que ser formada como Cristo es. Pero estamos tan permeados de los ideales de este mundo en el que vivimos, donde no te dejes pelear por tus derechos, pues no saben quién eres tú, no saben el valor que tú tienes. Entonces hay una lucha de tu identidad que ha sido formada. Fíjense, ahora que fui a México, una frase que me quedó grabada en la mente es que tú sabes que yo no me sé dejar. Yo dije, así, no, es que tú sabes que yo no me sé dejar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él no ha muerto. No tiene a Cristo realmente como su Señor. Todos aquellos que, ustedes saben que no me sé dejar. No, tú sabes que yo soy esto. No, pues, ¿para qué me invitan si hacen como soy? No, esa es tu identidad que tenías. No, es que yo soy hombre, como les decía la vez pasada, ¿no? Un hermano me dice, oye, fíjate que está hablando con fulanito, dice. Y resulta que una mujer ahí se le estaba dando entrada. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿cómo que qué voy a hacer? Dice, pues le voy a corresponder. Dice, no, pero eres cristiano. Pero antes de ser cristiano soy hombre. Dice. Hermano, nuestra identidad no está moldeada por este mundo. Nuestra identidad responde a una conducta. Y esa conducta de parámetro es Cristo. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo responden nuestros hijos? ¿Cómo respondemos nosotros como varones, como mujeres? ¿Cómo respondemos dentro del núcleo familiar o dentro de la iglesia o dentro de la sociedad? Fíjense, a mí luego me pasa cuando voy así que de repente pasa algo que pues, no debe ser.
que me prendo, ¿no? Digo, no, soy pastor. Dije, oye, pues, aparte de soy pastor, soy cristiano, ¿no? ¿Cómo vamos a responder de esta manera? Y empezamos entonces a entrar en lo que somos, no en lo que nos convertimos fuera de Dios, sino que ahora somos en Cristo. Miren, hay muchas personas en la actualidad que tienen problemas al insertarse en la vida cotidiana. Tienen problemas desde la dificultad para manejar sus emociones, problemas para manejar su comportamiento, tienen un patrón o presentan un patrón de relaciones inestables, sienten esas personas un profundo vacío en su interior, presentan un enojo intenso, inadecuado, que obviamente los lleva a perder el temperamento con frecuencia y en medio de esa situación que están viviendo empiezan a hacer hasta sarcasmo, no empiezan a sacar el sarcasmo, ¿sí? De una manera burlona. ¿Por qué? Porque empiezan a perder el control, nunca les enseñó. Fíjense, ahora que yo estoy estudiando todas estas situaciones y veo que de repente no están tus hijos ahí, que quién sabe qué perdí. Y empiezan así a presentar esa reacción negativa, ¿no? Oye, cálmate, relájate. Lo empezamos a trabajar en cómo están respondiendo. Oye, ¿por qué le hablas así a tu hermano? Oye, tú eres el mayor, tú debes de ser el ejemplo. Y entonces yo les decía, mira, a mí me enseñaron a que todo se arregla con golpes. Que ya te portaste más, tu zape, ¿no? Ya te hiciste esto y órale sus nalgadas y X cosa. A muchos fuimos enseñados así. Llegamos al matrimonio y ¿qué pasa? Pues igual, vienen los primeros y les das. Queremos solucionar el callar a los niños de 2 meses con sus nalgadas. O sea, es una etapa natural de ellos. No, pero ¿cómo? No estoy haciendo que evadir a la persona de su responsabilidad, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que no hubo un tutor que nos dijera con la Biblia cómo responder. ¿Y saben cuál fue el tutor de los discípulos? Jesucristo. Al que te den una mejilla, ¿cómo vas a responder? Oh, Señor, pues saco mi espada, dijo Pedro. No, métela. No, métela. Fíjate cómo el Señor empezó a tratar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron formados así, ¿no? Y de repente viene otro y dice, Señor, pues están abusando de mí. Fíjense ahorita, bueno, lo voy a hacer ahorita porque iba a poner un ejemplo más adelante. Lo voy a tomar de una vez. En los tiempos bíblicos, cuando empezó obviamente el primer siglo, la iglesia primitiva, la mujer no tenía, ni siquiera figuraba jurídicamente. La mujer era un cero a la izquierda, era un simple mueble, no tenía voz ni voto, no tenía participación. La mujer estaba en primer lugar cuando nacía bajo el papá, porque el que tenía la figura central en esos tiempos era el pater familia, el que era ahora sí que el que todopoderoso, por llamarlo así. Y después resulta que si esa mujer se casaba, pues pasaba otra vez a pertenecer a un hombre. Entonces, imagínate nada más, pensemos en esa cultura, ¿cómo era la mujer? O sea, la mujer realmente no tenía, miren, es más, la oración del judío era, Señor, te doy gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste perro y no me hiciste mujer. O sea, nada más para que vean el concepto que tiene la mujer. Y resulta que la mujer se convierte a Cristo. Y su marido no era cristiano. ¿Y tú crees que el marido no cristiano le iba a dar un trato propio de acuerdo a la identidad que ahora esa mujer tiene en Cristo? Ha dicho, no, pues como eres cristiano, pues te va a tratar de bien. No, seguían igual, siendo abusivos. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Por tu buen testimonio se ha ganado para Cristo. Y ahorita eso, para la cultura y para muchas mujeres cristianas liberales, no, ¿cómo? Es carácter. Estamos hablando de que el cristianismo se trata de carácter. Que me dijeron tal cosa, miren, a mí me ha pasado, honestamente, de repente como que se te sale y a lo mejor en la primera contacto que tienes con esa persona eres medio indiferente. Pero después digo, tengo que quitar eso de mi corazón. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar contaminar por esa basura. Porque si no, nos acabamos desviando tarde o temprano. Nosotros necesitamos ser responsables de nosotros mismos. ¿Cuál es mi identidad? Lo que Cristo le enseñó a sus discípulos. Lo que Cristo nos enseñó aquí en las Escrituras. Pero en el contexto cultural que vivimos, el superhéroe es el que no se deja. Eso nos vende Hollywood. No te dejes, tú puedes liberar.
de las mujeres, esto, el otro, pero ¿qué es lo que? Miren, ahorita la mujer se encuentra, a comparación del primer siglo, no, pues bien posicionada. Hace tiempo, bueno, hace unos días, yo he escuchado hace tiempo ese término de empoderamiento. No, la mujer se ha empoderado. Fíjense nada, ¿sí? La mujer se ha empoderado. Mira, yo el otro día le dije a un hermano, la mujer se ha empoderado, ¿sabes por qué? Porque el hombre dejó de ser responsable con lo que le toca. Cuando el hombre en un matrimonio deja de ser responsable con lo que le toca delante de Dios, ¿qué está orillando? Que la mujer entonces trabaje más, que la mujer entonces se ocupe en más cosas, porque el hombre no está cumpliendo, no está haciendo. Llega el momento donde la mujer empieza a trabajar, a hacer, y se da cuenta que puede por ella misma. Se da cuenta, como muchas mujeres han llegado a pensar, puedo vivir sin un hombre. Déjenme decirles, es cierto. Eso no es una mentira. ¿Quién las empoderó? Nuestra irresponsabilidad, caballeros. Nuestra irresponsabilidad empoderó. No te culpes, no culpes o no señales algo que nosotros mismos le dimos permisión por nuestra negligencia. Si nosotros cumpliéramos, no tendría la necesidad, a lo mejor la mujer, bueno, en estos tiempos ya se requiere que los dos trabajen, ¿no? Pero a lo mejor no con la misma intensidad. Pero si nosotros cumplíamos emocional, mentalmente, físicamente, en todos los aspectos, cubriéramos las necesidades de nuestra esposa, o sea, no habría necesidad de que en un momento dijéramos, no, es que está empoderando. Si se está empoderando es porque tú estás mal. Así de sencillo. Y no estoy siendo imparcial, estoy diciendo de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque algo estás haciendo mal. El problema es que no queremos tomar nuestra responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿O qué fue lo que hice mal? Entonces, y miren, uno de los problemas actualmente es que el hombre no asume responsabilidades. Hablando de hombre y mujer, porque hombre no me refiero a nada más al sexo masculino. Me estoy refiriendo al hombre en general, hombre y mujer. ¿O quieren que les diga, hombrere? No, hermanos, estamos hablando en general. Estas personas que viven alejadas de Dios tienen un temor profundo al abandono, a la inestabilidad, no toleran estar solos, por eso recurren muchos de ellos al chantaje, un chantaje emocional para retener a aquellos que aman, pero que no saben de una manera sana cómo convivir con ellos, y eso es bien irónico. ¿No? ¿Sabes que yo amo a esta persona? Pero como no sé cómo convivir con ella, mi misma ira, mi mismo enojo, mi misma identidad, lo que soy, la estoy alejando. Cuando en realidad quiero que esté conmigo. Pero no sé cómo hacerlo. Y no sabes cómo hacerlo porque no queremos morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabes que muchas de esas situaciones es porque hay que ceder. Si una de las dos partes de conflicto no cede, o sea, hay veces donde hay que perder el argumento para ganar al hermano. Hay que perder el argumento para ganar la relación, para entablar bien la relación. Pero no queremos ganar el argumento, queremos hacer esto, yo quiero tener la verdad, la razón, y siempre yo, el yo, el yo, el yo. Y otra vez la identidad gira en torno de una manera humanista, o sea, se centra al hombre y todo gira alrededor de lo que yo quiero. Y eso no debe de ser así. Entonces fíjense cómo la identidad que nosotros tenemos, que fue formada por todo a través de nuestra vida, ¿debe de qué? Debe de ser movida para retomar los valores, los pensamientos, los ideales de Cristo en nuestras vidas. Ahora, como hace rato decía, ¿no? Esto resulta contradictorio porque este tipo de personas que buscan tener relaciones afectuosas y duraderas con las personas que aman, lo único que hacen es provocar que por su manera de ser, esa relación no se dé. Y todo esto se debe a que no quieren corregir su comportamiento. Todo esto que yo les acabo de decir, si tú vas a uno de esos personajes que se dedican a la salud mental, como ahora se les menciona, dirían, esta persona tiene un problema de límite de personalidad, trastorno límite de personalidad. Lo que acabo de decir. Pero déjame decirte algo, la Biblia le llama pecado. La Biblia dice que esa persona es así, no porque le esté fallando su cerebro o esté mal. ¿Sabes qué? No quiere ser responsable de sus acciones.
Y ese es el punto, el comportamiento. Nosotros somos responsables de nuestro comportamiento. Es por eso que es muy importante que nosotros como cristianos reconozcamos cuál es nuestra identidad en términos de valor. Miren, existe dos identidades a las cuales las personas se enfocan. La identidad de Adán y la identidad en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira, la pregunta es, ¿a cuál de estas dos familias o identidades pertenecemos? ¿A la de Adán o a la de Cristo? Y es ahí el punto principal donde quiero que lleguemos. En el huerto del Edén, Adán decidió desobedecer a Dios. Él abiertamente dijo, ¿sabes qué? Se escogió a sí mismo. Ya hace tiempo lo expliqué, para no ahorrar tiempo no lo voy a hacer. Pero él se escogió a sí mismo. Por eso él y todos sus descendientes se identifican ¿con qué? Con el pecado, lo que éramos nosotros antes y que ya conocemos bien. Esa inclinación lo llevó al hombre ¿qué? A la independencia de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En consecuencia, nuestra inclinación natural es hacia el pecado. ¿No es cierto? O sea, toda nuestra identidad fue formada bajo ese contexto. No obstante, cada uno de nosotros, en un momento dado de nuestras vidas, tuvimos la oportunidad de cambiar de familia, por llamarlo así, pasar de la identidad de Adán a la identidad de Cristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros decimos que tenemos la identidad de Cristo? O sea, nosotros hemos perdido la identidad de Adán y recibimos una nueva identidad que es, que es la de Cristo. Ahora, una consecuencia, y estoy dando por asentado que todos hemos cambiado a esa familia, una consecuencia de esa nueva identidad que ahora tenemos nosotros es que tenemos valor en Cristo. ¿Tenemos valor? Fíjense, una de las cosas que produce el pecado en nosotros es la desvalorización. Nos desvaloramos. Llega el momento donde esa mujer, ese joven, esa jovencita, que llega a meterse con tantos hombres, con tantas mujeres, que de repente ellos mismos dentro de su interior sienten un vacío y un tan profundo en su corazón porque han perdido el valor de ellos mismos. Así como los carros, que ¿cuántos comprarían un carro que tuvo 10 dueños y tiene 300,000 kilómetros ya recorridos? Nadie. ¿Por qué? Porque se desvaloriza. Así el pecado desvaloriza al hombre. Nos desvaloriza. No, este es un alcohólico. No, oye, ¿no te has dado cuenta que es un drogadicto? Mira, se la vive en la calle nada más. O sea, esa vida pecaminosa al final nos desvaloriza. Pero cuando venimos a Cristo encontramos un valor en Cristo. ¿Qué nos da valor a nosotros? Cristo nos da valor. El pecado nos desvaloriza. Cuando obviamente la gente por su estilo de vida persiste en ese caminar. Pero cuando venimos a Cristo encontramos un valor y ahora tenemos una nueva relación con Dios. Y eso es precisamente lo que nos transmite a nosotros el valor que encontramos en Cristo. Ya no valemos por lo que tú eres, porque muchos dicen, no, yo sí valgo mucho porque tienes una cuenta bien ahí en el banco. ¿Qué es lo que te da valor a ti? ¿Lo que tienes, lo que tú alcanzaste a hacer o lo que somos en Cristo? Lo que somos en Cristo. Eso es lo que nos da valor, lo que somos en Cristo. Y no estoy diciendo que sea malo no tener, pero cuando eso te da sentido de valor, has perdido la dirección de tu vida. Porque no reconocemos de dónde viene todo. Y eso viene del Señor. Entonces, cuando nosotros como cristianos decimos, oye, soy cristiano, pero todavía no alcanzo a entender, todavía no sé cómo reaccionar de frente el medio en el que esté. ¿Sabes qué? El parámetro que tenemos es Dios. Estás en una relación así con amigos y alguien dice algo que es incorrecto, a lo mejor te lastimó. ¿Qué es lo que debes de reaccionar? Antes, ¿cómo reaccionabas en tu personalidad? O sea, recuerden que la personalidad va a reflejar tu identidad, ¿no? En conducta. No, pues ya me lo hubiera ido a los golpes, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vas a reaccionar? De una manera opuesta. Bendice al que te maldice.
Orad por quién, por los que te persiguen. Esa es nuestra identidad en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de ser. Ahora tenemos una nueva relación con Dios y nuestro comportamiento debe de ser a la altura de esta relación que tenemos, ¿no? Porque muchas veces compartimos el evangelio, pero lo que hemos dicho anteriormente, no está mal lo que dices. El problema es que el mensajero se vuelve en un estorbo para el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensajero no está a la altura del mensaje que comparte. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que todo esto tiene que ver con lo que nosotros somos y lo que somos, pero no ya independientes de Dios, sino lo que somos en Cristo. En Efesios capítulo 4, del 1 al 2, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que me quedé pensando ahorita que, hermanos, hay pocos jóvenes aquí. Bueno, por ahí que veo uno de gris. hay uno de lentes, era de corbatita, de acá también. Hay jóvenes. Hermanos, jóvenes que me escuchan. Lo que hace rato mencioné de los valores, ténganlo en mente. Porque cuando tú te llegues a casar, seguramente vas a querer una persona 0 kilómetros. ¿No es cierto? Recuerden lo que esa mujer antes de morir le escribió a su hijo unas memorias. Y una de esas memorias que me acuerdo es: hijo, no toques la flor más preciada de una mujer, que es su pudor. Y es ahí donde nosotros necesitamos, ustedes necesitan ver como jóvenes. Porque así como tú quisieras una 0 kilómetros, también la otra persona quisiera un 0 kilómetros. Entonces, ténganlo en mente. ¿Por qué? Porque no pierdas, no te metas en esta cultura y te desvalorices. Porque no solo te vas a desvalorizar ante la gente, también va a perjudicar en tu identidad. Porque hay muchos que se han dado rienda suelta a su libertad, que ahora ya no saben ni quiénes son, como esta joven. Ya no sabe ni quién es. ¿Te imaginas hasta dónde llega toda esa maldad en el corazón del hombre? A perder toda identidad y a crear nuevas identidades supuestas para tener un significado en la vida. Y lo que nos da significado es Dios. Entonces, ahora sí, regresamos a Efesios 4, del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que Cristo fuisteis llamados. Vean, nuestro comportamiento, vuelvo a repetir, debe de estar a la altura de esta relación que tenemos con Dios. Y aquí lo dice: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Quiero que observen cómo la Biblia ahora nos enseña. Hace rato yo les dije, sé como Cristo. Muy general, pero ya aquí nos dice específicamente qué es ser como Cristo. Al ser humildes, estamos siendo como Cristo. Al mostrar mansedumbre, estamos siendo como Cristo. Al mostrar paciencia, estamos siendo como Cristo. Ahora, aquí la Biblia nos enseña cómo debemos de reaccionar, cómo debemos de conducirnos, de acuerdo a lo que ahora somos. Nosotros somos responsables, vuelvo a repetir, de llevar a cabo esta conducta. No esperen orar hoy en la noche y que mañana se levanten como unos santos tomases. No, San Pablo ya, no, ya le dicen el apóstol de Quebec, de Montreal. No esperen eso. O sea, no esperen el sentido que es automático, a eso me refiero. Sin que tú hagas nada, esperando que el Señor venga con una varita mágica y ¡tin! Listo. No esperen eso. En realidad Dios lo hace, pero también hay una disposición en el corazón del hombre. O sea, nosotros somos responsables. Si tú no oras, si tú no lees, si tú no te ocupas en los estudios, si cuando hay estudios bíblicos no estás, si los domingos no estás, o sea, se entiende cuando hay enfermedad, se entiende cuando hay una situación, pero yo me refiero a esos casos donde pudiendo escoger, escoges mal. Que generalmente escogemos mal. Y después, ¿saben qué? Vienen los problemas. Mi matrimonio ya está por acabar. No, mis hijos. Bueno, pero toda esa información que se dio previamente, porque estas son predicaciones que ayudan ahorita, pero también son predicaciones preventivas, porque nos ayudan en un momento a aplicar para prevenir males después.
Entonces ahí es donde viene la sabiduría de la que hablamos en la primera enseñanza. La sabiduría nos lleva, perdón, de alguna manera a aplicar lo que estamos aprendiendo. Y déjenme decirles algo, nos falta tanto todavía de esto. Nos falta tanto, pero la meta está ahí, ser como Cristo. Vayan a Colosenses, Colosenses 3, verso 12. Esto pues, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de un corazón de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Ay, perdón, hermanos. Entonces, quiero que vean cómo en estos versículos que encontramos aquí, describe perfectamente nuestra identidad. ¿Cómo debemos de reaccionar? Porque al final está hablando de una conducta. Y esa conducta está expresando la personalidad que ahora tenemos. Soy cristiano. Cuando decimos que somos cristianos, se espera que vivamos como Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en Cristo. Entonces, esto que Pablo aquí nos presenta son reglas de vida, de comportamiento. Lo que Dios espera de que nosotros manifestemos en nuestras relaciones interpersonales. Llámese iglesia, llámese matrimonio, llámese familia, llámese en afuera, en el trabajo. En todo sentido, nosotros debemos de manifestar este carácter. Porque el cristianismo no es, o sí es lo que hacemos, pero más de lo que hacemos es lo que somos. Porque podemos nosotros por fuera hacer cosas que de alguna manera no son una realidad con lo que somos. Y ahí es cuando esa persona se empieza a desintegrar. ¿Has visto esas personas que de repente, que también es parte de no saber quiénes son? Porque actúan de una manera que no corresponde con lo que son. Y eso sí trae un conflicto. Por eso vienen los problemas de identidad, de persona. Oye, pues es que no sé. ¿Por qué? Porque se comportan como los otros quieren comportarse. ¿Verdad? Se comportan como en la cultura, ¿no? Pero tú en realidad tú sabes que eres cristiano. Entonces muchas veces actuamos de una manera que no es conforme a lo que nosotros somos, ¿no? Y es donde no hay una integridad de lo que hacemos con lo que somos. Pero aquí estos textos nos hablan básicamente de cómo debiéramos de ser. Si nosotros viviéramos como aquí nos describe, miren, la misma iglesia, la misma sociedad, la misma familia, crearíamos un núcleo tan feliz que no quisiéramos salir de ahí. ¿De verdad? ¿No? De verdad. Yo me acuerdo que, bueno, no, es que esa es otra cosa. Fíjense que es como cuando dices, ay, fíjense, ahí en mi familia, cuando hace unos años, cuando mi papá empezó a asistir a la iglesia, hagan de cuenta que el ambiente cambiaba. Llegaba, nos cocinaba, hacía una agua de frutas que le hacía bien rica, hacía su agua de fruta y todo. Yo tendría como 13 años, 14 años. Y fueron los momentos más felices de mi vida, porque yo lo disfrutaba ese momento. Yo quería que ese día, miren, nunca se acabara. ¿Por qué? Porque otra vez si volvía a la botella, otra vez volvía a ese ciclo, otra vez toda esa situación. Entonces, ¿cuántos de nosotros, o preguntémonos nosotros como padres, cuántos de nuestros hijos anhelan llegar a la casa? Ahora pregúntate, ¿cuántos anhelarían no estar ahí? ¿Quién es responsable? Es que mi hijo. No, nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos el patrón. Nosotros establecemos la atmósfera. Pero si vivimos de una manera que no se conforma a lo que ahorita Pablo está diciendo, o sea, no esperemos los resultados de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde chocan. Es una guerra de sexos, ¿no? A ver quién tiene el poder, quién decide, y se convierte en un monstruo de 2 cabezas. Y no hay dirección, no sé, por eso es un monstruo. Imagínate, no es normal 2 cabezas, es una cabeza.
una dirección. Y ahorita voy con eso. Miren, aquí lo que estamos viendo, no voy a hablar de lo que Pablo menciona, voy a hablar solamente de algunas características, y con lo que quiero hablar es con la humildad. La humildad es la virtud que es muy despreciada generalmente por las personas, más que no conocen al Señor, y a uno que otro cristiano también. ¿Por qué? Porque es una cualidad, una virtud que nosotros como cristianos debiéramos de tratar de adquirir día a día. Porque lo opuesto a la humildad es el orgullo, ¿no? Y el Señor mira a ellos de lejos. Nosotros necesitamos ser personas humildes. Una persona humilde es aquella persona que no tiene una opinión demasiado alta de sí misma. No tienes una opinión demasiado alta de sí misma. Tienes una opinión de la que es. No, pero cuando nosotros empezamos a mirar al otro del hombro para abajo, entonces es una actitud que a Dios no le agrada. Y esas actitudes dentro de nosotros necesitamos irlas barriendo ya. O sea, ya no es de, ay, cuando quieras, no, necesitamos irlas barriendo, porque muchos de los que estamos aquí ya somos cristianos de unos añitos. O sea, ya no es para decirte, ándale, mijito, vaya para allá. No, o sea, ya es para, oye, ya camínale. Oye, ya te quedaste atrás. Otra vez. Decía el autor a los hebreos, otra vez en serio de hablarles del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Ustedes ya deberían de ser maestros. Y otra vez hay que darles, vengan a la iglesia, por favor. ¿No se dan cuenta que es un mandamiento de Dios? Mira, así como no mates, o hace rato lo dije, no robes, no estoy igual. Pastor, pero usted no sabe, no me digas a mí, dile al Señor. Los argumentos, guárdalos y díselos al Señor. Yo solamente soy un mensajero. Porque hace mucho tiempo, aquí en la iglesia, cuando me bajaba a predicar, luego me agarraban. Oye, si tienes algo contra mí, dímelo. Mira, si fuera personal, yo te lo diría, no tengo ninguna dificultad con eso. Pero el asunto que no es así. El asunto es que en ese momento es un mensaje de parte de Dios y ahora Dios está esperando cuál es nuestra respuesta. Cuando terminamos la predicación, todos nos separan, ya se vació la iglesia. ¿Y dónde quedaron? Pues a saber, se fueron. Pero no nos damos cuenta que cuando está la predicación es Dios hablándonos. Y después cuando viene el periodo de la oración, es Dios esperando la respuesta a lo que has escuchado de parte de la palabra de Dios. ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Vas a ser otra vez indiferente como hace rato decíamos de Martin Luther King? O sea, no me aterra la maldad de los hombres. Ellos siempre han sido así. Lo que a mí me pone a reflexionar es la indiferencia de los buenos. ¿No? Hay tantas necesidades, pero en el momento de la oración, un alma se para por ahí. 2 almitas por ahí están. Pero no importa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un grupo de escuderos de oración firmes. Viernes tras viernes, permanecer. Y quiero que ustedes vean. Seamos 1, seamos 2, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Porque no se trata de muchos. Se trata de fieles. Estar ahí, orando a favor de ustedes. Aun cuando no vengas, vamos a estar orando por ti. Pero Dios va a obrar. Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración de sus hijos. Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Ya es un tiempo, este año en el que ya es un tiempo de, ya nos tardamos. Necesitamos, hermano, la próxima vez sí voy a la reunión de mujeres. Ok. Hermano, ya ven la reunión de varones. No, y sí voy a estar. Okay. Miren, los más fogosos son los que nomás no se miran mucho. Ya la experiencia ya no lo dice. Ya no, es hacer, es ir, es el carácter. Pero nosotros pensamos que carácter es sacar el pecho y los 3 pelitos que tenemos aquí. No, eso no es carácter. Carácter es no me voy a dejar como mujer. No, eso no es carácter. Carácter, no me voy a sujetar a mi marido. Eso no es carácter. O sea, eso es la formación de una identidad producto de la cultura en la que estamos. Nosotros tenemos que ser como Cristo. La feminidad más grande que una mujer tiene es cuando esa mujer llega a ser como Cristo. La masculinidad igual de un hombre, y la más grande que pueda tener es cuando ese hombre llega a ser como Cristo. ¿No? Y entender como ahorita lo que estamos viendo.
En la núcleo familiar, ser humilde con la esposa, con los hijos. No, yo soy el hombre, yo soy aquí la cabeza. Pues compórtate como tal, entonces. ¿No? La palabra humildad, también hay un término que también implica es mirar hacia abajo. O sea, implica mirar hacia abajo, o sea, como que no estés así, o creo es orgullo, la definición de orgullo es mirar hacia abajo. No, orgullo no es, ya estoy aquí pelando cables, como dice mi mujer. No, también implica eso, ¿no? Mirar hacia abajo. O sea, no estar así como mirando hacia arriba, ¿no? Como ahorita les decía, mirar sobre el hombro. Pero entonces, regresando a lo que estaba hablando, también Pablo aquí menciona, bueno, antes de terminar, quiero dar una idea más de humildad. Humildad implica estimar a los demás como superiores a uno mismo. Ay, ¿qué me va a andar enseñando si yo tengo diplomas? Pues soy licenciado. Y sacan el charolazo, ¿no? Mira. No, hermanos, la humildad es ver a los demás como superiores a uno mismo, es tener esa actitud. Bien, la mansedumbre menciona Pablo también. Mansedumbre no es cobardía, no es debilidad, no es, ay, mira qué menso es esta mujer, qué mensa esta mujer, qué menso es este hombre, ¿no? O sea, la mansedumbre es una característica que tiene la persona a estar lista a ceder ante cualquier problema. Escucha lo que acabo de decir, ¿eh? Esto es como echarle sal a la lombriz, que empieza así. ¿Por qué? Porque esto no entra en nuestra mente cristiana. En nuestra identidad como cristianos no entra, pero sí en la del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo es, ¿por qué te dejas? No, pelea por tus derechos. Miren, la Biblia menciona que en 1 Corintios 13:1, el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. Cuando dice que el amor es sufrido, no se refiere al desamor. Ay, ya me dejaron. Ya Panchito se fue y me dejó solo. Ay, Rosita. No se refiere a sufrir por el desamor. La palabra sufrido bien significa ser paciente. Y la palabra paciencia, hay dos partes o dos palabras en la Biblia para describir, porque una se refiere a la paciencia ante las circunstancias difíciles. O sea, no se refiere a eso. La palabra ahí, cuando dice sufrido, se refiere a la paciencia para con las personas. Crisóstomo describió esta palabra como la capacidad que tiene una persona que tiene la habilidad para vengarse y tiene todo a su favor, desquitarse en contra de alguien que le hizo un agravio y sin embargo no lo hace. Eso es sufrido. Pero cuando estás en el hogar y estás con la familia, estás con los hermanos y te hacen algo, se nos olvida el concepto de amor. ¿Por qué? Porque estás esperando nada más el momento para desquitarte. Estás esperando nada más el momento para que ahora va la mía. Y se nos olvida que el amor es sufrido. Es paciente para con las otras personas, ¿no? Y aparte de ser sufrido, significa benigno. Ahora, la palabra benigno es un complemento a ser sufrido, a ser paciente. Porque la palabra benigno significa trabajar por el bien del otro. ¿Te imaginas? Oye, bueno, ya si alguien me hizo algo, ya sería demasiado con el hecho de no hacer nada, de desquitarme. Pero si dice la Biblia que el amor es benigno, aparte tengo que trabajar por el bien de esa persona, no, olvídate. Dejémoslo hasta sufrido. O sea, bien le va por que no vea quién soy yo. No, ahí le va bien, pero ya de trabajar por el bien cuando está sufriendo, tiene una necesidad, olvídate. Y de eso no se trata, el amor es sufrido, el amor es benigno. Por eso también Pablo aquí menciona la mansedumbre. Fíjense, una de las cosas que nosotros vemos es de que es tener la capacidad de dañar a la otra persona, pero voluntariamente renunciar a hacerlo. Un ejemplo de esto, Abraham y Lot. Cuando estaban los conflictos, dice Abraham, ven Lot, se subieron a una cima y Abraham le dio a escoger. Escoge, ¿qué es lo que quieres? Fíjate, Abraham no dijo, él no vio por lo suyo. Abraham sabía que Lot, pues obviamente iba a escoger lo mejor. Y Abraham dijo, escoge. ¿Qué escogió Lot? Pues las mejores tierras, ¿no? Y fíjate nada más cómo en un momento, una acción así nos muestra el carácter de las personas. ¿Tú le deberías escoger así? No, pues ya conociendo cómo es.
¿Qué le voy a andar a escoger? Va a ser un abusivo, va a agarrar todo, ¿no? Estaba viendo un experimento social donde ponían en una caja un billete de 20 y uno de 50. Y decían a la gente, escoja su propina, ¿no? Al viene, no, escoja su propina, ¿qué? El billete que usted quiera. ¿De verdad? Sí, todos escogieron el de 50. Todos. Y a la última, dice, señora, escoja el de 20. No, escoja el de 20, le aseguro que sacó el de 20, sacó el de 20, sacó el de 20, sacó el de 20, tenía pegados tantos billetes que el señor era un señor, decía, gracias a Dios, dice, ya me salió el día. Mira, seguían billetes y billetes. Y así sucede muchas veces. Oye, escoge lo que quieres, dijo Lot. No, pues todo esto. Dios mira el corazón. Nada más como un experimento social nos muestra lo que hay en el corazón. Obviamente uno puede argumentar tantas cosas, no es que la necesidad de X cosa, pero nos damos cuenta que muchas veces así es el corazón del hombre. Y aquí es donde yo quería traerles el ejemplo que hace rato puse de la mujer, porque un ejemplo aquí que cae a cabalidad es la esposa que se convertía en el Nuevo Testamento y su marido era incrédulo. Y déjenme decirles algo, ya me vayan a ofender. Hay esposos que viven con esposas que no parecen cristianas. Y hay esposas que viven con esposos que tampoco parecen cristianos. Hemos perdido toda identidad de lo que somos. Y necesitamos volver a los principios. Responder como Cristo. No, que ahorita vas a ver quién soy yo. No, como que no me sé dejar. Pues el Señor te va a hacer así, ¿no? A un lado los cabritos y otro lado, porque al final esto es de naturaleza. A personas que han sido cambiados de naturaleza, natural sale eso. Sí nos va a costar a lo mejor una transición, pero sale. Dice ahí el verso 13, ya para ir hacia el final, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Cuál es la medida? Lo que Cristo hizo. Así como Él te perdonó, debemos de ser de la misma manera. Ahora quiero que observen aquí algo. Este texto nos muestra la imperfección que todavía existe en nosotros. Porque dice, si alguien te ofende, está dando por asentado que va a ocurrir. Debemos nosotros de entender que el hermano que está a tu lado, en un momento dado, no es perfecto y puede hacer algo que te ofenda. Pero aún más, muchos pudiéramos limitarlo solo a la iglesia, pero también se vive esto dentro de la iglesia. Pensar que estas indicaciones que acabamos de estudiar solamente regulan el comportamiento en la iglesia y no en el hogar y no en nuestra vida cotidiana sería un error. Las personas que soportan la ofensa, cuando aquí Pablo está diciendo de no darle importancia a ella, Pablo no se refiere solamente a decir, bueno, ya te ofendieron, pues tú hazte así como que no pasa nada, no muestres indignación cuando por dentro estás sirviendo. No, Pablo aquí se refiere a que no solamente mostrar externamente cuando estamos hirviendo, sino está hablando de una disposición interna, o sea, genuina de amor. Y para llegar a ese nivel nos falta mucho, hermanos. Realmente necesitamos trabajar. Ahora, en el momento dado, pues sí vas a sentir ese hervor por dentro, pero necesitas subyugarlo, controlarlo, dominarlo. Así como a los niños debemos de enseñarles cómo responder ante esas situaciones, también nosotros debemos de educarnos en ese momento, de trabajar en nosotros mismos. Por eso les decía, o sea, si nosotros creamos a hijos a nuestra imagen, no, pues ya, ¿para qué queremos más como nosotros? Necesitamos que ellos sean como Cristo. Nosotros no somos el estándar, nosotros les mostramos, sé como Cristo, responde como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? No, Él perdonó, Él murió por amor, ¿no? Y esa es nuestra identidad. ¿Cómo entonces ubicar mi identidad en cada momento dado?
cómo respondería Cristo. Esa es mi identidad. Porque la identidad tiene que ver con esos valores que ahora tenemos, con esas emociones, con esos sentimientos. ¿Cómo respondí? Imagínate qué pasó por la mente y cómo se sintió Cristo cuando le mecían las barbas y le pegaban y le decían, dinos, ¿quién fue el que te pegó? Burlándose de él. ¿Quién? ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? O sea, él seguramente no dijo, ay Señor, mándales un rayo a estos. No, él nos mostró el ejemplo más grande de benignidad. Al morir en la cruz, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros los queremos crucificar. ¿De qué familia eres? ¿O de qué familia dices ser? Esa desintegración de lo que haces y de lo que asumes ser te está causando problemas. Tú necesitas empezar a vivir de acuerdo a la identidad que tú eres. ¿Por qué? Porque si no vivimos de acuerdo a la identidad que ahora eres, mira, vamos a terminar mal. Yo recuerdo, y con eso termino, una vez estando en la iglesia, y se iba a orar por las personas. De repente pasó un hombre, ¿no? Hay una mujer a orar, a que oraban por ella, y de repente estaba el pastor ahí orando ahí, y se le queda mirando y le dice, tú no eres mujer, tú eres hombre. Y el otro se quedó así. Y eso era cuando comenzaba todo eso, ¿no? Estoy hablando de cuando tenía como 14 años, 15 años. Y resulta que no se veía porque estaba operado ya. Y sí tenía cuerpo de mujer y todas las facciones de mujer. Entonces el pastor dice, tú eres mujer. Y es que así, sí, perdón, tú eres hombre. No, pues el otro, no, pues sí, soy mujer. No, tú eres hombre, le dice. Y resulta que esa persona después llegó a la casa porque hizo amigo de mis hermanos con otros amigos conocidos que lo habían llevado y estábamos compartiendo, ¿no? Con el fin de decirles que al final se acabó yendo con los testigos de Jehová. O sea, regresó cuando una persona no se define bien en Cristo, no se define bien en lo que somos en Cristo. Miren, acabamos navegando por ríos turbulentos. Y te aseguro que si partió a otra enseñanza, obviamente herética, termina otra vez en las mismas andadas. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara. El cerdo lavado vuelve al lodo y el perro vuelve a comerse el vómito. ¿Por qué? Porque es de naturaleza. Un cristiano puede fallar, pero Dios proveyó, 1 de Juan 1:9. ¿Cuál es la confesión de pecados? Si ya ensuciaste tu mente, ya ensuciaste tus manos, ensuciaste tu corazón con todo ese odio, ese rencor, límpialo. Limpia tus pensamientos, limpia tus ojos. Todos los días necesitamos lavarnos, limpiar nuestras vestiduras, encomendarnos al Señor. Señor, aquí están nuestras vidas. No podemos ocultar nada de aquel que nos está mirando desde lo alto. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Por qué no dejas que Dios ministre tu vida? Ministre tu corazón. ¿Qué eres en tu vida? Cierren sus ojos, vamos a despedirnos en oración. Así con tus ojos cerrados, hemos estado hablando acerca de la identidad que ahora tenemos en Cristo. Y hemos visto que ahora tenemos un Señor. Ya no somos independientes, ya no nos mandamos, porque somos esclavos de ese Señor. Y el día de hoy has escuchado lo que el Señor tiene en su voluntad para ti. El día de hoy has escuchado la voluntad del Señor en tu comportamiento, en tus acciones, en tu manera de vivir. Si realmente Él es tu Señor, como esclavos no nos queda otra más que responder positivamente al llamado del Señor. No hemos sido como Cristo. Mi orgullo no me deja ser como Cristo. En esta mañana
así con tus ojos cerrados, dale una respuesta al Señor. Yo creo que no hay otra respuesta más adecuada que pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque me has perdonado mucho. Me has perdonado tanto que muchas veces no tenemos la capacidad para perdonar a aquellos que nos han ofendido menos. Perdóname, Señor. Perdona la maldad de mi corazón. Perdóname mis fallas como esposo, como padre. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón. Limpia mis pensamientos. Limpia mis manos. Señor, levanta una iglesia limpia, que cada día se esté limpiando, que cada día se esté purificando, que cada día estemos viviendo para ti, Señor. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Te entregamos todo lo que somos, porque ahora el valor que nosotros tenemos es el valor que tú nos has dado en ti, Señor. Esa identidad de la que ahora gozamos y que perdimos cuando estábamos en el pecado, pero ahora que nos has comprado, ahora que nos has redimido, nos has justificado, nos has limpiado, ahora tenemos un valor en ti. Y ahora valemos tu vida, tu sangre, tu sacrificio. Y aquí estamos, Señor. ¿Cómo no corresponder de una manera correcta? ¿Cómo no acudir a ese llamado correcto, Señor? De arrepentimiento, de limpieza. Aquí estamos. Limpia nuestro corazón. Tu palabra es bien clara, Señor. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Nosotros creemos eso, Señor. Por eso venimos a limpiar nuestras vidas, a limpiar nuestro corazón y a darte gracias por todo esto, Señor. Ayúdanos a mantenernos limpios, a mantener limpia nuestra vida y agradecerte a ti todo lo que hay en nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Al final el pan y el café.